Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros es un gusto tener en este día a una de las voces más recordadas y queridas de acá de la capital ecuatoriana. Estamos hablando del señor Mario René Arias. Ustedes lo escucharon en varias estaciones capitalinas, entre ellas Radio Presidente, Tarqui y Ecuashiri. Mario René, para mí es un gusto, como Voces de la Radio, entrevistarle en este día y sobre todo conocer la trayectoria y el aporte que usted dio a la radiodifusión ecuatoriana. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad, mi estimada ex compañera Lilianita. Bueno, para empezar quisiera agradecerle por su tiempo y porque sobre todo usted conocedora de los medios de Quito. Entonces fue una etapa muy bonita la que tuve la oportunidad de conocerle. Mis inicios, pues, ¿qué le digo? Fui el primer locutor en anunciar sus dos nombres en Quito. Todos decían su nombre, Fernando Butrón, decían Iliana Cervantes, decían Alan Flores, Germán Campaña. Y yo fui el primero que dije mis dos nombres y mi apellido. Quienes hablan, les saluda Mario René Arias. Allá en el año 1968, yo estaba estudiando en el Colegio Nacional Amazonas y tenía un compañero, Fernando Buitrón. Él sí trabajaba en la radio. Él trabajaba en Radio Punto 83 y me invitó a formar parte del equipo deportivo. Había un campeonato radial. Entonces fuimos a jugar y quedamos campeones. Entonces no sé si el dueño en ese entonces, don César Estrella, tenía la radio Punto 83 y tenía la radio El Sol. Entonces no sé si por congraciarse conmigo me digo que, ¿por qué no aprendía la radio? ¿Por qué no? Dice, es una platita, aprenda la radio. Entonces ahí le dijo a mi compañero de colegio, Fernando Butrón, le dijo, vean, dice, enséñele al chico, enséñele, dice, sí da de gustar. Bueno, y sí empezamos. Empezamos y me gustó, era control de sonido, nada más, control de sonido. Y pasó un tiempo que ya sabía bien los equipos. Entonces el dueño me dice, está de que aprenda a locutar. Dije, no, eso sí que no. No, eso le tenía pavor al micrófono. Entonces, cogió una firma comercial que salió en ese entonces, de Café Don Tinto da la hora. Dice, a ver, ve a Mario René, venga y dé la hora. Y así empecé a dar la hora, después ya fui aflojando, pues me dijo que pase partes motorias, pues comunicados y los mensajes. Antes había mensajes para Antonio, dice cómo, y da las canciones, había ese tipo de cosas. Y me gustaba la radio porque era solo música ecuatoriana. Entonces ahí se aprendió muchos ritmos, ¿no? Que la juventud no sabe todavía, pues. La tonada, el albazo, el pasacalle, el capisca, el alza, el yarabí, el pasillo, el vals. Todas esas músicas se manejó. Y después ya cuando empecé a locutar, mi amigo que me llevó allá me dice, vos con esa voz nunca has sido locutor, me dijo. Entonces yo me sorprendí, dije, me encapriché y me puse de corona a meter una locución. Entonces ahí le dije al dueño de la radio que me diera un espacio en Radio Punto 83 y en Radio El Sol para cualquiera de los dos hacer música juvenil, porque no ponían esa música. Entonces me dijo en Radio El Sol, entonces, los domingos hacía un programa, domingos espectaculares. Entonces ya me fui soltando, ya me gustó. Entonces cada domingo tenía cantidad de gente. Entonces ahí me llamó un señor, me dijo, señor Arias, soy Galo Hernández. Dice, le felicito por su programa. Dice, quisiera que hablar con usted. No me conoce. Digo, no, discúlpeme, ¿quién será? Soy dueño de Radio Presidente.
Y qué bueno, que en ese entonces la mejor radio era el presidente. Que bueno, ya, algún rato me voy. Entonces, una anécdota que quiero conversarle es de que antes se frecuentaban los daños de las radios. Entonces, pasó un buen tiempo nosotros en la radio, los compañeros, jugando las barajas y poniendo música para ver si sale la radio. Y el técnico estaba arreglando. Y no pasaba un día, entonces una semana, pero teníamos que cumplir el turno. Y en eso estábamos una noche jugando a las barajas y pusimos música en un long play de varios intérpretes de boleros. Pusimos y había estado saliendo la radio ya. Entonces fueron y cambiaron al otro lado y seguía la radio. Después la gente comenzó a llamar. Dice, qué bonita música. Y le comentamos al dueño. Cambió la radio, solo boleros. Ahí nació la radio, la romántica de Quito. Radio El Sol, por esas circunstancias. Entonces luego pasé a Radio Presidente el año de 1974, que me llamó el señor Galo Hernández. Y fue un sueño hecho realidad. Entonces era la mejor radio en ese entonces, ¿no? No había unas 4 FMs, pero hacían música instrumental. Las radios más populares eran la Radio Presidente y empezaba la Radiovisión. Bueno, entonces empezamos ahí en la Radio Presidente, para que nos fue muy bien, una radio de élite, con un genio que era este señor Galo Hernández. Tenía como compañeros Alan Flores, tenía a Germán Campaña, Wilson Castro, teníamos a José Luis Bolaños. Y desde luego apareció un Rembrandt Endara, que todavía me chateo con él. Ha pasado como 40 años. Entonces así fue mi incursión en la radio. Qué grato acompañarles en esta noche a través de Su Excelencia, Radio Presidente, 1160 kilociclos, amplitud modulada. Reciban el cordial y atento saludo de quienes habla, Mario René Arias. En Radio Presidente, las canciones inmortales, los temas inolvidables y por supuesto, su excelente compañía. Muy buenas noches. Luego vine a Cambato. En Ambato, pues, me contrataron para dirigir una radio de un señor Francisco Salvador. Él es un licorero, tenía el Paico Salvador. Entonces, él, por intermedio del director general, que fue el doctor Carlos Bracho, ahí me contrataron. Entonces ahí vine acá a trabajar en Ambato, pero un paréntesis nomás que quería comentarle de que cuando estuve en la Radio Presidente, me llamó un señor Arturo Cobanjil. Él fue director de Radiovisión de Quito. Entonces me dijo, venga, colabore conmigo. Digo, pero estoy en Radio Presidente. No importa, dice, venga nomás. Entonces ahí me dieron el turno de la mañana. Y en la tarde trabajaba en la Radio Presidente. Y de noche trabajaba en la discoteca. Vea qué rica vida. Era un trabajo completo de mañana, tarde y noche. Pero ¿cómo usted volvió, por ejemplo, de Ambato, ya regresó acá, estuvo en Radiovisión, en Radio Presidente? Y cuéntenos también este paso por Radiovisión, porque Radiovisión también era una de las emisoras más sintonizadas, tomando en cuenta de que hacían competencia con Presidente. Claro, claro. Sí, yo me acuerdo que me gustaba más Radiovisión que Presidente, porque tenía equipos modernos. Ahí empezaron a funcionar las cartucheras y no eran las cintas en las grabadoras. No, con el cartucho se ponía y se aplastaba, clic, y ya salía la publicidad. Bueno, en Radiovisión también tuve una época marcada porque en la tarde hacía yo el Musivisión Lark, las 10 mejores canciones del día. Y ese programa era de rating porque en la tarde, que era de 5 a 6, yo ponía dos canciones para que elige el público cuál era el mejor. Y revisamos 10. Entonces en la hora se hacía el programa. Y créame que, Miguelita, que nosotros en la radio
cuando no teníamos 100 llamadas, no nos sentíamos bien. Pasaban siempre, todos los días, más de 100 llamadas, más de 100 llamadas. Entonces era un éxito que tuvimos que poner en los sábados también, los sábados. Otra cosa que quería comentarles de que fui DJ de la radio, de la discoteca Su Excelencia, en Quito, del dueño de la Radio Presidente. Radio Presidente era Su Excelencia, ¿no? El apellido. Y él puso la discoteca Su Excelencia. Entonces esa era la discoteca que también hizo un boom porque teníamos contacto con las disqueras que lanzaban un artista y el compromiso era presentarles en la discoteca. Y la radio le ponía los anuncios y ellos lo mandaban al periódico. Entonces todos así se trabajaba. Era una cadena. Sí. Entonces fue una época también excelente. Ya estamos unidos por la música, unidos por los éxitos. Reciban un atento y cordial saludo de quienes habla, Mario René Arias. A través de Radiovisión, en su programa Posta Musical, les acompañaré hasta las 13 horas, 1 de la tarde. Desde ya, bienvenidos y bienvenidas. Y otra cosa que quiero comentar es de que la familia Recalde, dueños de Fadisa, también me llamaron para que colaborara con ellos en el departamento de promoción y publicidad, manejando la marca Ariola. Marca Ariola, una marca de discos que en ese entonces tenía un catálogo extraordinario. Tenía a Juan Gabriel, Ángela Carrasco, tenía a José José, Rocío Dúrcal, Joan Manuel Serrat, Miguel Gallardo, Estelita Núñez. Y la fábrica pues me pagó un viaje a México a una convención del sonido, donde todos los artistas de Ariola lanzaban el producto nuevo para todos los promotores de América. Entonces tuve la oportunidad de estar allá en Acapulco y en el Distrito Federal. Y en el DF. Qué pena que no tenga, porque yo tenía siquiera una entrevista a más de 100 artistas y fotos. Pero esas fotos, como algún rato le comentaba lo que pasó con Ecuashiri, que tampoco me pudieron entregar, no pude nunca rescatar cantidad de fotos que tenemos ahí. Entonces fue un paso extraordinario por Fadisa, porque impulsamos bastante la marca Ariola. Y, ¿qué le digo? Nosotros empezamos, la fábrica Fadisa empezó a promocionar y a vender los discos a través de la televisión. Entonces decían lo último de Bonnie M, lo último de ABBA, pues adquiérelo en Fadisa. Entonces empezamos a hacer ese mercado, ¿no? Ese mercado de poder meter por los ojos a la gente la música, ya que eran los oídos. De ahí, pues, en entrevistas que les he hecho en Radio Presidente, en Radiovisión, he hecho entrevistas a Menudo, a Luis Miguel, a Julio Iglesias, a José José, Víctor Manuel. Arjona también le hizo. Ricardo, ya se acordó usted, ¿no? Se fue en Ecuashiri. En Ecuashiri. Un señor al totote entró ahí. Unas manos grandotas, yo recuerdo de eso nomás. Claro. No Sí. sé si fue, mira, el programa que yo tenía de 12 a 1 en Ecuashiri era un programa de rating, porque las casas disqueras siempre querían que el artista que traían a esa hora les haga la entrevista. No sé si se acuerdan. De 12 a 1 el programa. De 12 a 1. Entonces, era un programa. Y ahí teníamos las fotos. Cantidad de entrevistas, fotos. Pero bueno, uno no es egoísta, ¿no? No es egoísta. Siempre se entrega uno a la radio. Uno es, ¿qué le digo? Tan sincero. Quiero contar una anécdota acá en Radio Ecuashiri. Digamos en Radio Variedades de aquí de Ambato. Claro, eso fue cuando salió de Ecuashiri. Claro, ya me vine, me radiqué acá. Entonces, le quiero comentar de que
el dueño de la radio me dice, hagamos un programa de Julio Jaramillo. Entonces, dice, ¿cuántos discos hay aquí en la radio? Empezamos a contar, no había unos 30, 33 LPs de Julio. Yo con eso no alcanzamos. Le digo, vea, ingeniero, le digo, ¿sabe que Julio Jaramillo es el único artista en el mundo que tiene más discos grabados? Más que Elvis Presley, más que nadie. El rato que nosotros o cualquier ecuatoriano se proponga a recopilar todo eso, gana el libro de los récords, Julio Jaramillo. Entonces, le digo, pero para hacer un programa de Julio Jaramillo necesitamos la música. Más, porque ponerle al nuestro juramento y así. Entonces, ¿qué pasó? Me dice, bueno, empecemos. Y tuvimos 133 long plays. 133 long plays, tuvimos cintas que nunca fueron grabadas y nos dieron en Venezuela. Fuimos a hacer entrevistas allá. En la época de etapa lindísima de Julio Jaramillo, fue en Venezuela, fue en México. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es de que nosotros hicimos una especie de radionovela con Julio Jaramillo. Entrevistamos a la mamá, entrevistamos al hermano Pepe, entrevistamos a Daniel Santos, cantantes que grabaron con él, a Olimpo Cárdenas, entrevistamos a Alcia Acosta, Leo Marini. Entonces imagínense, con todas esas entrevistas armamos 50 programas. Íbamos a pasar en Radio Variedades, pero se le hizo tan profesional el trabajo porque contratamos libretistas, contratamos periodistas y se hizo un equipo para la producción de comunicación. Entonces nosotros empezamos a grabar y ellos tenían un licor que estaba saliendo. No sé si usted escuchó o tomó, el brandy naranja lima. Es un licor que salió y que eran dueños de la radio, ¿no? Entonces empezamos él nos dio el auspicio, no como dueño, el auspicio, pero le encantó el programa que contrató 20 FMs para pasar el programa. Entonces ya se hizo Voz Populi. Y yo me acuerdo que después la televisión se despertó a buscar música o a buscar qué de Julio Jaramillo. Entre esos, uno de los que se preocupó de eso fue el señor Freddy Ellis. Entonces nosotros fue un paseo, vean, unos 50 programas. ¿Usted cree que tengo un programa de esto? Ninguno. Y eran tan lindos, Claro. Qué historia de Julio Jaramillo. Entonces él era un ruiseñor, una voz prodigiosa también. Me encantaba. Él grabó boleros, grabó tangos, música tropical, grabó rancheras, grabó joropos, grabó con la Filarmónica de Chile. Y en Colombia, pues, se radicó un tiempo, más fue en Venezuela. A México lo contrataron para el Teatro Blanquita, Blanquita de México. Blanquito, el Teatro Sucre, por una semana y se quedó 8 meses. Entonces ese era el Julio Jaramillo y eso queríamos que la gente lo sienta. Y creo que, vea, a raíz de ese inicio, de todo el mundo aquí siempre le quisieron a Julio Jaramillo. Y volvió la música de él. Uh-huh. Ya, aunque usted no me crea, yo tengo audios de Julio Jaramillo, tengo unos 1,300 canciones. Tengo en mi poder, que he ido recopilando. Entonces, cosas de la radio, ¿no? Cosas de la radio. ¿Qué más le puedo contar? De que estuve una temporada con Dentro y Fuera. Trabajé con Carlos Efraín Machado. Cuénteme, a ver, ¿qué pasó con Carlos Efraín Machado? Bueno, fue momentáneo, porque él, me acuerdo, se compró la radio central, que funcionaba en, ¿cómo se llama este barrio abajo, más abajo del Cumandá? La Recoleta.
ahí funcionaba Radio Central. Entonces él se compró, no sé si tal vez esté mal, pero creo que 230,000 subs. Entonces compró la radio, como él trabajaba en ese entonces en Radio Tarqui. Él tenía su espacio deportivo. Entonces compró la radio con intermedio de un buen amigo que se llama Fernando Cisneros, ingeniero, con él. Entonces él me llevó a la radio para trabajar en lo que es en estudio. Y hubo el cambio y la radio pasó a la calle Manabí, cerca de la Plaza del Teatro. Entonces ahí trabajamos. Entonces de ahí se despidió de la Radio Tarqui y acogió su radio. Entonces de ahí se fue él, creo que por la Patria, por ahí se fue. Entonces yo ya no estuve con él. Más bien que sí le puedo contar es de que trabajé con Carlos Rodríguez Col. No sé si... ¿Cómo le fue con él? ¿Cómo le fue? Porque dicen que él tenía un temperamento muy fuerte. Ah, sí. No, pero ya nos conocíamos. Bueno, con él hacía comerciales yo. Ah, ya. Comerciales y trabajaba en estudio. O sea, era el operador del programa de él. Entonces, escuché una grabación de Alan Flores, del programa de él. Sí. No sé dónde sacaron. Ojalá me pueda dar esa Yo copia. encantada, yo le puedo hacer llegar. Eso. Es hermoso porque quiero hacer escuchar a gente de radio de acá, de periodistas deportivos, cómo es que ese hombre amaba el fútbol y fue uno de los mejores narradores de Sudamérica, Carlos Rodríguez Col. Entonces, vea, él llegaba, por ejemplo, el lunes, que había que tener todos los goles, les resumen, ¿no? Él llegaba de un genio. ¿En qué radio era Mario René? Radio El Sol. Ah, Radio El Sol. Radio El Sol. Él llegaba de un genio, pero a lo que usted me dijo, temperamento. Él llegaba de un genio tal que no soportaba, creo que ni su apellido. Entonces, estaba en la radio que se daba vueltas hasta que llegue la hora 7:30 de la noche, sentar su majestad del fútbol. Entonces, y yo le cambiaba el genio con una canción. ¿Cuál canción? Toda la vida me acuerdo. Detalles de Roberto Carlos. Linda. Entonces yo le ponía en la radio, se le fue el mal genio. Cambiaba totalmente Carlos Luis Col. Y hacía un lindo programa. Entonces las cosas de él, vean, es admirable, porque decían el hombre que televisa los deportes. Ajá. Entonces, él fue un ejemplo, un campeonísimo, los decíamos a nosotros. Otra cosa que la pasión del automovilismo. Él fue y transmitió vía teléfono las 24 horas Le Mans. Hizo transmisiones desde Europa. Imagínense en ese entonces, vía teléfono. Ahora los equipos son una maravilla. Ahora es la tecnología, pues así como estamos ahorita nosotros. Claro. Claro. Mario René, ¿y cómo fue su acercamiento? Vamos a la época, usted ya nos habló acerca de Radio El Sol, nos habló también acerca de Radio Presidente, de Radio Visión, pero ¿cómo fue este acercamiento que hubo con Radio Ecuashiri? Porque ahí nos conocimos, pero paralelamente usted también trabajaba en la mañana en Ecuashiri y en la tarde en Radio Tarqui. Tarqui, lateral. Bueno, yo debo de agradecerle muchísimo a este amigo que se nos fue, el Chinito Carrero. Con él trabajamos en Tarqui también. Y cuando él ya estuvo en Ecuashiri, el director de Radio Ecuashiri, entonces, como era compañero de Fadisa también, entonces él me dijo, vea Mario, una vez venga a trabajar aquí en Ecuashiri. Entonces me presentó a la doctora Liliana Patricia. Me presentó y me dio las mejores referencias. Entonces la doctora, la gerente dijo, basta que el licenciado pues le haya fijado en su trabajo, su profesión. Entonces de ahí empecé. No sé qué año fue, en el 84 fue. ¿Se acuerda usted? No, más tarde debe haber sido.
Más tarde, claro, claro. Cerca de los 90 haber sido. Cerca de los 90. Bueno, ahí trabajé yo en Radio Tarqui y Radio, vea, casi siempre alternando dos radios. No eran tan egoístas como ahora los, los La dueños de la radio. exclusividad, la exclusividad. Exacto. La exclusividad. ¿Qué le puedo decir aquí ¿Cómo le fue en Ecuashiri? en Ecuaciri? Ay, tengo un cariño por esa radio. Porque usted estaba en un horario que era el horario estelar, era el Triple A. horario triple A, donde Triple. todo mundo y esos teléfonos sonaban como usted no tiene idea. Así es. No, pues para mí fue grandioso trabajar en Ecuaciri. Es que todo se adaptaba a lo que nos gustaba a nosotros, tipo el cambio de música, pero con una experiencia, o sea, el mundo de la música es extraordinario. Hay que saber escoger, ¿no? Lo que usted quiera hacer, tener gusto. Hay que tener gusto. Entonces, en Ecuaciri nos dieron la oportunidad de trabajar y hacer lo que nos gustaba y nosotros llevábamos música. Lo más grandioso era que nosotros llegamos, no sé, hacia el segundo lugar, dentro de tantas radios, segundo o tercero, era tantas. Roberto Álvarez decía, ¿cuándo te tengo por acá? En Radio Centro. Y a esta hora quiero que vengas. Bueno, un problema, entonces, fue, ¿qué le digo? Un gusto grande para mí trabajar en una radio tan linda como el Ecuaciri, tan linda, tan linda. Y ahora con los debidos conceptos de que algo me cuentan que desapareció. Desapareció la... Pero bueno, ya no es nuestro asunto, pero etapa linda, ¿no? Esa radio también. Ese Ecuaciri, no sé si acuerda usted, esa nació en Monjas. En Monjas con Patricio Toro. Después le sacaron de ese sector, ya se escuchó mejor y ya fue otra cosa más buena. Amigos, bienvenidos. Ecuaciri en 104.9 presenta Los Variaditos hasta las 12 de esta mañana. Una recopilación, un recorrido con las melodías que realmente han hecho historia. Variaditos Ecuaciri. Trabajé una época dentro y fuera con Mari Carmen Ramírez, con José Vicente Olmedo. No sé si valga la oportunidad de conversarle algo de Vicente Olmedo, que fue un compañero mío, que le admiro porque llegó a ser uno de los buenos periodistas, y él se dedicó exactamente a eso. El primo de él, doctor Carlos Bracho, me conversó, me dijo, ve, va a venir un primo que estudia en Holanda, quiero que le ayudes en los equipos, a que maneje y por la locución. Bueno, digo, no hay problema. Entonces vino, apareció y empecé a enseñarle. Él fue el asesor de la parte periodística de Pedro Escondero. Dirigió la página política del periódico Hoy. Entonces, veas, fueron unas figuras del periodismo. Entonces, también pasé una época con este amigo que todavía ahora está en San Francisco, en Estados Unidos. Todavía tenemos contacto. Entonces, trabajé una época con Diego Kendo en Radiovisión. También ahí creamos el programa Buenos Días con Diego Kendo. Sí, son cosas que han pasado en mi vida, ¿no? Tuve una radio online, se llamaba Radio Pintando Canas. Aquí en Ambato. Sí, en Ambato. Y ya le vamos a activar otra vez. Es música de los 60, 70 y 80. Ah, qué bueno. Me he dedicado por completo a recopilar toda esa música. Mario René, una consulta. ¿Por qué usted decidió renunciar a Radio Tarqui y Ecuaciri? Y en el momento cumbre, cuando usted estaba en el tope, cuando había mucha sintonía en su programa, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué usted decidió? Porque fue de un día a otro, al menos que cuando estábamos trabajando ahí, sentimos eso, ¿no? O sea, yo que estaba ahí en el noticiero y hacía las entrevistas, y cuando usted un día dijo, me voy, ¿qué pasó? Bueno, como antes le manifesté que me contrataron para trabajar allá.
y prácticamente así me duplicó el sueldo. En Ambato también he trabajado en buenas radios, buenas estaciones, Radio Amor, Radio Fiesta. Trabajé en Paz y Bien, en la FM Alegría. Bueno, unas 8 radios he trabajado aquí. Ahorita sí, ya no trabajo, estoy dedicado con mi esposa al negocio del catering. Ay, Eso ay. tenemos. ¿Y cómo le va? ¿Cómo le va? Pues ahora un poco bien, antes era mejor, Claro. Sí, sí, sí. Ahora que se vacunen todos para ver si vamos mejorando en algo, ¿no? ¿Usted ya se Claro. vacunó? Ya la segunda dosis también. La segunda Ujú, dosis. ujú. ¿Usted ya se casó o no? Claro, yo me casé hace 25 años. Como periodista. Sí, periodista. ¿Qué nombre es su Olger esposo? Calvopilla. Me está entrevistando Mario René. Olger. Sí, me No, está sí, no he sabido de su vida, por eso. Mario René, hablemos acerca de su situación, o sea, ya también le conoció a su esposa. Sí, sí, sí. Acá le conocí a mi esposa, tenía unos amigos que tenían las cabañas Bascún en Baños, Ujú. un hostal bien bonito. Y ahí fiché con mi esposa y tengo 2 hijos y afectivamente lo mejor, tranquilo, feliz, sin problemas, educando todavía a mis hijos. Entonces, no me siento muy bien acá. Muy bien acá. Me he acostumbrado porque es una ciudad no como Quito, tan grande, ¿no? Tan grande. Cada que uno se va a Quito tiene que ir a conocer los barrios. En cambio, acá en Bato es bonito, pequeño, está cerca todo. Y ya se acostumbra uno a eso, ¿no? Eso fue la razón. O sea, en lo personal le ha ido bien, Mario René. Sí, sí, sí. Sí. No personal. Es lo fundamental, ¿no? Andé, claro. Es lo fundamental. Sí, en lo profesional también sí he tenido aquí una excelente carta de presentación. Me han conocido algunas personas y, bueno, tantos que han pasado, tantas cosas hermosas de la radio. Claro, si usted es una de las voces más recordadas, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad y fui a Ecuashiri, no sé si usted se acuerda, y yo le escuchaba y decía, linda voz de Mario René Arias. No, y siempre con el respeto, yo siempre le he admirado el respeto y la consideración mutua que hemos tenido y siempre yo he Así es, admirado su trabajo y su trayectoria. así es, así es. Yo creo que jamás puse una canción mala. Siempre tuve un gusto muy especial de la música. El hecho de ser representante de una marca de discos me da la responsabilidad de poder hacer producir para el mercado de Ecuador, ¿no? Entonces uno tenía esa cualidad de poder elegir pensando en el mercado que se va a vender. Hay cosas tan bonitas. ¿Usted sabe por qué se llama JC Radio? ¿No? ¿Puede contarnos? Bueno, verá, esta es una radio, había una radio FM en Quito, la Radio Corporación, que era del señor Guillermo Jacome, y se hizo socio con José Cueva. Entonces de ahí nació Jacome Cueva, JC. Y muy conocida. Oh, JC Radio ahora, La Bruja. no, claro, no sé qué dirán ahora, pero así es más o menos la historia. Hay Radio Cordillera, ¿escuchado? Sí, sí he escuchado. Ahí trabajaba don Guillermo Jacome. Le hablo de él porque fue una de las mejores voces del Ecuador. No sé si Punto. usted estuvo cuando él nos dio un taller en Ecuashiri. Claro, Creo que claro. usted ya salió porque nos dio, me acuerdo que fue y nos dio un taller sobre locución cuando Ajá. estábamos en Ecuashiri. Lo lindo de la radio Pachira que tenía todavía los spots con la voz de él, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, era Ese hermoso. lo guardaron ahí y era bien identificado la Claro. radio. ¿Y quién era su referente? Porque claro que usted, su amigo, le motivó para ir a la radio del señor César Estrella y todo eso. Ajá. Pero en cambio, ¿cuál fue su referente? ¿Cómo usted dijo, cuando esa persona le dijo a usted que no le daba la locución y usted se esforzó y le luchó y llegó a ser una de las voces más bonitas? Yo me encapriché y lo demostré a mi amigo Fernando, ¿no? Le dije, no,
y excelente. Entonces yo me dediqué a escuchar en la madrugada que se metían las radios colombianas. Y bueno, uno va teniendo conceptos de cómo es que esa gente anima, locuta. Y me fue grabando muchas cosas. Entonces que yo las creaba, me ideaba y ahí ponía en todo lo que aprendía en la radio. Entonces de ahí referentes, ¿no? En Guayaquil, mi gran amigo Agustín Guevara, muy buen locutor. Este otro, Osvaldo Valencia. Ah, Mr. Soul Train, el tren del También alma. en Tropicana. Entonces, gente, esas locuciones de esos personajes un poquito más que a mí, ¿no? Gabriel Espinosa. Y bueno, de esa radio, época dorada de las radios, radio musical. La radio musical tenía buenas voces. Claro que sí. ¿Qué es lo que extraña más de esa época, Mario René Arias? ¿Qué extraño más? Las amistades, los amigos. Bueno, antes era que nos reuníamos, íbamos a pegarnos un traguito, a jugar el billar, la villa, Con quién se iba? con Henry del Valle, Fernando Huitrón, se iba un amigo doctor Benito Estacio, José Luis Bolaños, y Alan sí, nunca fue Alan, no era de ese equipo. ¿No? Entonces, esos era un grupo, ¿no? Y sabíamos ir a jugar y dispersar una visita por semana, tal vez. De ahí, pues, a los amigos de las radios, que algunos se han ido, qué pena. Entonces, que Dios les tenga su gloria y aquí vamos. De ahí extrañado, ¿no? La buena radio, el respeto que había al oyente, el respeto. Y antes, ¿qué le cuento, Ileanita? Antes los dueños de las radios o los directores calificaban a la gente, o juzgaban para decir, es bueno, es malo. Entonces, no quiero hacer que se sientan mal, pero ahora habla el que quiere. Entonces, antes nos calificaban, nos hacían preparar. Entonces, ahora, ¿no? O sea, la juventud, pues hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse, los chicos son así y, bueno, ellos también tienen su criterio y su manera de hacer la radio, pero sí, lo único que no me gusta es la música, es el reggaetón. Reggaetón que no le juzgan, ¿no? Y realmente esa corriente no pasa, no pasa, ya tiene años de años y años. No pasa y ahí estamos. De ahí, pues el resto hay personalidades también que son muchachos con genio, ¿no? Tienen su genio esos chicos, ¿eh? Y ahora con la tecnología, pues los han hecho olvidar a los viejitos por los contactos. No, Mario René, para mí, por ejemplo, hacerle esta entrevista ha sido un gusto y sobre todo conocer la trayectoria que usted ha dejado, no solamente aquí en la capital ecuatoriana, sino en varias ciudades del país. Por ejemplo, los buenos comentarios que tienen de usted, el señor José Luis Bolaños, el señor Agustín Guevara Morillo, personalidades de aquí, nosotros mismos que formamos parte un tiempo de Radio Ecuashiri, en el caso de don Alan Flores, donde veíamos su calidad humana, sobre todo su prudencia, ¿no? Claro. Mario René, yo quiero agradecerle a usted por haber tenido esa apertura, porque desde el inicio usted me dijo bueno para la entrevista y sobre todo porque usted sigue siendo esa persona sencilla, sincera y transparente que yo conocí en Ecuashiri en mis inicios también. Yo estaba en la universidad ya queriendo egresar y haciendo la tesis, pero sin embargo usted siempre tenía esa apertura y ese cariño, ¿no? Siempre de que el resto también conozca y sepa, no solamente que sepa usted, sino también le gustaba dar a conocer el talento que usted tenía. Yo quiero agradecerle por eso. Señorita, un gustazo, siempre a la orden y qué bueno que siga adelante con esta que se ha metido en su cabecita
esta producción tan excelente para recordar amigos con sus historias dentro de lo que fue la radio de hace unas 4 décadas atrás. Muchas gracias siempre. Muchas gracias siempre, Mario René. Felicidades y que siga adelante. ¿Okay? No, muchas gracias a usted. Gracias, Mario René, gracias por ese cariño también de siempre y ese respeto y consideración que siempre hemos tenido. Muchas gracias a usted y como siempre, usted es un referente de la locución ecuatoriana y siempre tendrá mi respeto. Muchas gracias. Que le vaya lindo. Felicidades. Felicidades. En este día hemos dialogado con uno de los más queridos locutores de acá de la capital ecuatoriana y de todo el Ecuador, el señor Mario René Arias. Para nosotros ha sido un orgullo entrevistarle porque fuimos compañeros también de trabajo y ahí pudimos ver su calidad humana. Muchas gracias, amigos oyentes y televidentes, por acompañarnos en este día en Voces de la Radio. Nosotros volveremos en otra ocasión para hablar de otra personalidad de la radiodifusión ecuatoriana, aquí en Voces de la Radio. Que tengan una buena tarde. Radiodifusora Tarqui, la T grande de Quito, presenta Boleros. Solamente boleros. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.